Dios te bendiga. Es un placer para mí acompañarte en un nuevo y apasionante capítulo. Lo bueno de este podcast es que puedes escucharlo en cualquier momento y lugar. Solo te tomará unos minutos. Escucha, te cambiará la vida. ¿Empezamos? Salmos capítulo 31, del verso 9 al verso 10, dice: Ten misericordia de mí, oh Jehová, que estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se han agotado mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. En este libro de los Salmos 31, David clama en relación a cómo sus emociones afectan cada aspecto de su ser físico. Su cuerpo y sus emociones están en continua interacción. Estos tres conceptos de sensación, emoción y sentimiento se confunden con frecuencia. Se emplea para describir nuestro sistema emocional. Así que necesitamos identificarlos para potenciarlos, pero debemos aclarar qué significan. Entendemos por sensación la impresión meramente física percibida a través de los sentidos. Por ejemplo, la sensación que nos produce el olor de un bebé, una buena comida, ciertos tipos de música, un ruido fuerte o estridente. En cambio, las emociones son la respuesta que aparece después de la percepción de sensación. Al tratarse de estados afectivos internos, nos indican necesidades, deseos, motivaciones, ilusiones. Cada uno de nosotros experimentamos una emoción de forma particular, dependiendo de las experiencias pasadas, aprendizajes, carácter, actitudes y creencias. Ejemplo: si yo considero que hablar en público es verme expuesto interiormente y eso no me gusta, sentiré miedo. En cambio, si veo esta misma situación como una oportunidad para exponer al resto mis pensamientos y forma de actuar, la emoción asociada será mucho más placentera. Se coinciden en diferenciar 8 emociones básicas, 4 primarias y 4 secundarias. Todas ellas tendrán diferentes maneras de manifestarse. Así que entendemos por emociones primarias aquellas presentes desde nuestro nacimiento, como la alegría, que es la diversión, la euforia, la sensación de bienestar, la gratificación. Otra emoción primaria es cólera, entre las cuales vemos la rabia, el enojo, el resentimiento, la furia, la irritabilidad. El miedo, vemos anticipación de un peligro o amenaza que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Otra sería la tristeza, que es la melancolía, soledad o el pesimismo. Las emociones secundarias, en cambio, dependerán de la cultura en la que se desarrolle la persona y de su propia historia existencial. Ejemplo, el amor. Entre ellas vemos la aceptación, la afinidad, la confianza. Otra emoción secundaria sería la aversión, en las cuales vemos el disgusto, asco, repugnancia. Otra sería la sorpresa. Vemos el asombro, sobresalto, desconcierto. Y por último miramos la vergüenza, entre las cuales encontramos culpa, pena, remordimiento. Casi nunca se manifiestan de forma aislada. Suelen combinarse entre sí. Por ejemplo, un cuadro de ansiedad viene acompañado por emociones de miedo, pesimismo e irritabilidad, mientras que la sorpresa ante la noticia de un embarazo deseado lo hace de la mano de la alegría y el amor. ¿Qué será entonces el sentimiento? Es la expresión mantenida en el tiempo de las emociones.
Ejemplo, tengo problemas de comunicación con mi jefe, no me siento valorado y al considerar que no me puedo explicar, comienzo a sentir cómo la ira se apodera de mí. Si no consigo canalizar esta ira para mejorar mi relación laboral, con el tiempo acabarán por convertirse en un sentimiento de odio hacia él o la situación en concreto. Así que las emociones están asociadas a las respuestas fisiológicas del cuerpo. En cambio, los sentimientos se vinculan a la percepción de las emociones a través de la mente. Por tanto, el equilibrio metabólico de las personas es imprescindible para alcanzar el sentimiento de tranquilidad que tanto ansiamos, el llamado bienestar emocional. Numerosos estudios muestran que la oración trabaja en todas las emociones, produce efectos tranquilizantes en el cuerpo. Reconocer que la oración es desconcertadamente poderosa para alcanzar estados de calma. Hay una interacción compleja entre nuestros cuerpos y nuestras emociones, tal que nuestra salud puede afectar nuestros sentimientos y nuestros sentimientos pueden afectar nuestra salud. Nos guste o no, Dios nos ha hecho seres emocionales. Él quiere que tengamos emociones. Él quiere que lloremos por el perdido, que seamos movidos por la compasión por el oprimido, que nos molestemos por la injusticia, que seamos provocados por la idolatría y nos enojemos con el duro de corazón. Él quiere que amemos a las ovejas en nuestro cargo, que sintamos la agonía de la intercesión y que tengamos corazones llenos de la esperanza. Así que la vida cristiana, cuando se vive adecuadamente, está llena de emoción. Pero debemos conseguir dominio sobre nuestras emociones. Debemos ser capaces de nombrarlas y debemos comenzar a elegir qué emociones expresar y qué emociones deberíamos negar. Hay dos errores principales en lo relacionado a la expresión de la emoción en la vida cristiana. El primero es dar expresión a emociones carnales como la ira, amargura y clamor. Esto se llama entristecer el espíritu y es mencionado en Efesios capítulos 4, versos 30 y 31. Y dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura y enojo e ira y gritos y maledicencia y toda malicia. El segundo error es la represión de las emociones. Esto se conoce como apagar el espíritu y es mencionado en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. El dominio propio significa manejar nuestras emociones de modo que las emociones como la ira y la amargura sean guardadas de la vida cristiana y emociones como la compasión sean libremente expresadas en la mejor manera posible. La represión es lo opuesto del dominio propio, porque niega la existencia de la emoción y no nos permite controlarla de ningún modo en absoluto. Por eso la gente que usa la represión de las emociones como un dispositivo principal en su vida cristiana está a menudo sujeta a arrebatos de la rabia. Ellos de hecho no tienen ningún verdadero control de sus emociones. En la medida en que nos dejemos llevar por nuestras emociones, no reflexionando y meditando en la voluntad de Dios, terminamos esclavos de los estratagemas de los hombres y veleros que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No solo somos llamados a controlar nuestras emociones por cuidado de nuestra salud espiritual, sino porque el Espíritu Santo que habita en todo creyente nos da la fortaleza para dominar nuestras emociones, como la ira, el temor, la angustia, la desesperanza, la alegría, la desdicha. Entonces surge una pregunta: ¿a quién es mejor recurrir para manejar nuestras emociones? Solo Dios es el único que puede ayudarnos. Dios es un Dios de amor. Infunde esto en todos nosotros, amándonos en nuestra mejor y en nuestro peor momento. Él es un Dios de juicio, pero también un Dios que perdona, que redime y que solo quiere lo mejor para sus hijos.
Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmos capítulo 103, 8. Seguir estas simples acciones con nuestras emociones puede ser más fácil decirlo que hacerlo. Pero es cierto que si tardamos en enojarnos por las cosas, si rebosamos de perdón y amor, y si somos amables y pacientes con los demás, nuestras emociones serán más positivas de las que jamás creíamos posible. Así que nuestras emociones pueden ser el fuego detrás de nuestros éxitos en la vida o a veces nuestras caídas, pero son sin embargo emociones con las que nacimos. Hay emociones positivas como la alegría, el amor y la confianza, así como emociones negativas como la ira, la tristeza y los celos. Todos son dadas por Dios. La Biblia es una gran fuente para usar en la comprensión de las emociones que tenemos y la mejor manera de tomar decisiones con estos sentimientos impredecibles. Nos enseña que incluso cuando estás molesto porque alguien te ha lastimado, debes perdonarlo una y otra vez, así como Dios ha perdonado todos los errores que has cometido. Sí, es bueno tener emociones, incluso las más fuertes, pero también es bueno saber cuándo deben expresarse ciertas emociones. Debemos agradecer a Dios por nuestra capacidad de sentir emoción y administrar nuestras emociones como un don de Él. La forma de manejar nuestras emociones es mediante nuestro crecimiento en nuestro caminar con Dios. Somos transformados por la renovación de nuestra mente, como dice en Romanos capítulo 12, verso 1 al verso 2. Y el poder del Espíritu Santo, el que produce en nosotros el dominio propio. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Recuerde que nuestras emociones no nos definen ni deberían controlarnos. Nuestra valía personal está solo en Dios. Dios nos prepara para manejar nuestras emociones en lugar de ser controlados por ella. No debemos temer a las emociones ni tratar de no sentir emociones, pero tampoco debemos ser gobernados por ellas. En cambio, debemos ser gobernados por Dios. Disfruta de la emoción como parte de su diseño. Lleve sus emociones a Él y confíe en Él para que lo guíe. En Santiago capítulo 1, verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Y en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Te esperamos el próximo miércoles para seguir aprendiendo sobre este tema tan interesante. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcast, Stitcher y en Deezer. Si estos episodios te resultan de bendición o te han edificado, queremos saber tu opinión. Seguinos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.